Los negocios de mujeres tienden a sobrevivir más en el tiempo por lo mismo, porque como que se pueden dar un poco más ese espacio de a lo mejor como bajar un poco el nivel de sueldo o no tener por un cierto tiempo. Les presento a Andrea Moraga, cofundadora de Freemet, un emprendimiento chileno que fabrica productos de limpieza ecológicos. En esta entrevista nos cuenta Andrea cómo partió su emprendimiento y cómo ha sido el camino hasta la fecha. Mi nombre es François Pousset y este es mi canal de YouTube de emprendimiento. Si te gusta este video, déjame un me gusta y suscríbete a mi canal por más videos así. Muchas gracias y hasta la próxima. Mira, la verdad es que yo creo que siempre me gustó como emprender, si bien a lo mejor no era tan consciente de eso, no era algo como que fuera un propósito, que me lo hubiera planteado desde muy chica, como hoy día pasa mucha gente que escucho de repente que es un poco más joven también, que lo tiene como súper claro desde antes. Como que miro para atrás y veo que yo hacía igual ciertas cosas cuando era chica como que se relacionaban con eso y a lo mejor como inconscientemente como que fui trazando un poco ese camino. Eh, por ejemplo, no sé, yo vivía en Concepción cuando era chica hasta la universidad y no sé, pues me acuerdo venir a comprar ropa acá con una amiga y después venderla. Eh, Siempre como buscar ciertas cositas que uno podía hacer, no sé, tejer algo cuando estaba como de moda y después como poder venderlo. Entonces, como que siempre fui haciendo como esos pequeños detalles que nunca fue consciente de querer emprender. Y de hecho, cuando tuve que elegir como qué estudiar, yo me fui por el área de la salud, estudié kinesiología de manera inicial. Y cuando salí de eso, empecé como a trazar mi plan de emprender relacionado con el área de la salud. Perfecto. Y estos como primeros emprendimientos, por así decirlo, em, ¿fue incentivado por tus papás quizás? ¿Tienes algún recuerdo de eso? No, nada, mis papás no son del mundo como emprendedor. O sea, Ya. mi mamá es del área de la salud también, mi papá como del área ingenieril, pero ellos no tienen ninguna como relación con el mundo emprendedor. Y así como alguien cercano tampoco. Eh, en general en mi familia no hay. De hecho, me encantaría que existiera porque encuentro nada más rico que poder conversar estos temas como un domingo después de almuerzo, por ejemplo. Claro. Entonces estudiaste kinesiología y después de salir de la universidad decidiste emprender en el mundo de la salud. Sí. ¿Qué hiciste? Ahí traté de buscar como, bueno, kinesiología era una carrera que estaba bien saturada, entonces busqué como un área que fuera como distinta, entonces me metí mucho más en la parte como estética de kinesiología, la parte de cirugía plástica, y ahí después tuve una clínica de cirugía plástica, y después derivó como a un centro más de kinesiología y estética en el área de la salud, ¿Eso en Concepción? acá en Santiago. En Santiago. Sí. ¿Y esto fue inmediatamente después de la universidad? Sí, o sea, yo salí de la universidad a los 22, 23 años, me vine a vivir acá a Santiago y eso fue más o menos como los 4 años siguientes de egresada. O sea, entre los 22 y los 26 20, años. 26, 27 por ahí, sí. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, ¿lo hiciste sola esto o lo hiciste con alguien más? Eh, Cuando yo me vine a vivir a Santiago nos vinimos a vivir con mi marido de ahora, en ese momento que era mi pololo, y ahí teníamos como ganas de hacer cosas distintas, o sea, como de crecer en el fondo, está como lo que le llaman un poco como hambre en el fondo de buscar como distintas oportunidades para poder como desarrollarnos profesionalmente, pero también como generar de alguna manera un cierto como patrimonio que nos sirviera para poder pasar años futuros como después de los 40, idealmente como pensando en tener hijos también y poder estar más tranquilos. Entonces hicimos esto, invertimos también en comprar distintas propiedades, como que fuimos buscando ciertas cosas que nos podían ayudar a como trazar un poco ese futuro que como que soñábamos o queríamos. Y con él en el fondo hicimos esto, y ahí yo me empecé a dar cuenta que en realidad me gustaba mucho, me gustaba como hacer negocios desde cero, como crearlos, como toda esa parte como de crear un concepto o comprar algo que a lo mejor no estuviera tan bien y mejorarlo, y ahí también después decidí estudiar un MBA, porque dije como que ya, claro, está bien como esta parte que a uno le puede gustar, pero es importante también como formarse y como profesionalizarse más. Y cuando decidiste crear esta clínica, ¿tenías miedo, por ejemplo, de dar ese paso? Sí, o sea, todas las decisiones en general, como no tengo como red de apoyo en términos de como papás o familia que sea de este mundo y que te diga, oye, vamos, no sé, esto es normal o como, obviamente sí, pues siempre como con mucho miedo, pero
pero bueno, también como con hartas ganas, entonces como era súper chica, no tenía grandes riesgos tampoco que correr, entonces era como, ¿qué más puedes perder? No, no podía perder nada tan grave tampoco, así que si bien como el miedo, que nos ayudaba también a tomar buenas decisiones de alguna forma o ser más precavido, pero siempre con hartas ganas de cómo hacer cosas distintas. Y por ejemplo, tus papás, ¿qué te decían cuando tú les dijiste que ibas a crear esta clínica? Eh, en general ellos siempre me han apoyado como en las decisiones que he tomado, siempre como súper alentadores y todo, pero claro, como que puede faltar a lo mejor eso que te puede decir otra persona como te doy este consejo que es de negocio o hazlo de esta manera, sino que siempre como obviamente un apoyo súper cariñoso, pero puede faltar esa otra parte que ya viene más como el consejo más profesional o como, mira, este es el camino correcto, hazlo de esta forma, no sé cómo. Pero en general ellos siempre me han apoyado en todo lo que yo he hecho. ¿Tu marido también estudió kinesiología? Y él estudió kinesiología, él es súper mateo y ahora después estudió otra carrera, en el fondo que está terminando ahora y que de alguna forma eh, también como lo que construimos juntos antes dio el pie para poder hacer eso ahora. Nosotros tenemos 3 hijas chicas ahora, entonces es difícil también como dejar de trabajar para poder estudiar en el fondo y no recibir ningún ingreso. Y por ejemplo, todo esto que tiene que ver con pagar impuestos, con los permisos para abrir un negocio, crear una empresa o después la parte numérica, todos estos temas, ¿ustedes los conocían antes de abrir la clínica o se fueron encontrando con ellos en la medida que fueron con el negocio? No, nos fuimos encontrando. Sí. De hecho, nosotros compramos inicialmente un negocio que estaba casi como en la quiebra, en el fondo que estaba muy mal financieramente, muy mal como administrado. Y ahí nos encontramos con hartas sorpresas que uno va como en el fondo descubriendo en la medida en que lo vas como ejecutando. Y fuimos aprendiendo de todo. O sea, eso lo hicimos como con hartas ganas en el fondo, pero con muy poco conocimiento teórico, pero nada, como que tampoco son negocios tan grandes, entonces te permite como equivocarte y aprender sin como cagarla tan grande en el fondo. Entonces fuimos sorteando todas esas dificultades. Yo creo que principalmente aprender también a lidiar con personas, porque obviamente tú tienes como una cierta expectativa y las personas que trabajan contigo tienen otra expectativa o están acostumbrados a otra forma y eso yo creo que es como una de las cosas más difíciles. Entonces aquí tuvieron que contratar gente cuando partieron la clínica. Claro, había gente que estaba contratada, que tenía una forma de trabajar y después tuvimos que nosotros como reestructurar esto y lo que se llama un poco como la cultura de empresas. Es impresionante cómo realmente eso está plasmado en el equipo de trabajo que está. Entonces, como llegar a romper un poco esa cultura, que a veces uno no la encuentra tan positiva y que eso puede afectar el negocio, como que yo siento que es como una de las cosas más difíciles a veces que te toca hacer como emprendedor. Ya. La parte de recursos humanos yo creo que si bien a veces te tocan equipos bacanos, tú eliges gente súper buena, también es algo como una de las cosas más complejas el poder crear un buen equipo. ¿Y el negocio cómo les fue cuando ya partieron, digamos? ¿Les fue bien? ¿Les fue lento? Nos fue bien en general, porque hicimos toda una reestructuración también, como que también empezaron a pasar cosas de mercado, por ejemplo, empezaron a salir nuevas tecnologías, entonces también nosotros empezamos a adquirir estas nuevas tecnologías y eso nos ayudó mucho también a poder como crecer, empezamos a aprender de marketing digital, que si bien no es como lo que se hace ahora, pero sí existía en ese momento también, de manera más como incipiente, entonces todas esas cosas como que también ayudaron a darle como un refuerzo distinto a este negocio que estaba formado inicialmente, pero, pero era nada que ver a lo que era en este momento. Claro. ¿Y este negocio en algún minuto llegó a ser un buen negocio? ¿Cómo llegaron a poder vivir de este negocio? Sí, totalmente. Fue un súper buen negocio para nosotros. Nos permitió también como hacer otras cosas. Eh, y ya llegó un momento en que yo dije, oye, ya no quiero más esto, porque también quería como explorar cosas nuevas y ahí también entré a estudiar el MBA. Entonces lo vendimos. Dijimos como que esto todavía tiene una tremenda oportunidad de poder seguir creciendo, pero ya como ojalá que lo tome otra persona que tenga energía y ahí lo vendimos nosotros. Y yo ya me dediqué al MBA y ya como empezar a pensar qué voy a hacer después. Perfecto. Hablemos de la venta más que nada para entender cómo llegas a vender un negocio, que es algo que mucha gente de repente también es algo que busca, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo lo hicieron Sí. ustedes? Bueno, tampoco sabíamos nosotros de manera inicial.
Lo que sí me acuerdo fue publicar como un aviso en el diario en ese momento, porque estoy hablando de que esto fue hace como 10 años atrás y si no más incluso. Sí, como 10 años atrás más o menos, yo creo. Y un aviso en el diario, por ejemplo, en el Mercurio. Sí, Pero el Mercurio tiene como una sección. como de la parte como económico. Creo que lo hizo mi marido eso y ahí nos llamaron como algunas personas por ese aviso. Y ahí nos fuimos reuniendo con los candidatos que querían comprarlo, conocieron cómo estaba funcionando. Obviamente uno le muestra toda la parte como financiera, no son negocios tan grandes tampoco, entonces no hay tanto que estudiar o tanto que mostrar como otro tipo de empresa. Es más que nada como el ojo también de esta persona que lo quiere comprar, de cómo decir, oye, esto lo puedo seguir hacer crecer, esto le falta esto, no sé qué. Y ahí una persona se decidió y ella fue en el fondo la que lo compró. ¿Y cómo valorizas tu negocio? En ese momento, bueno, hoy día yo sé mucho más de lo que sabía en ese momento, como que, pero en ese momento era un poco el tema de los activos, cuánto vendía en el fondo al mes, cuánta rentabilidad tenía, y con eso más o menos uno mete como en la juguera un poco cada uno de estos factores y ese fue el precio que nosotros le pusimos. Perfecto. Era un negocio también que tenía harto activo por las máquinas, por toda la como tecnología que se ocupaba. ¿Y se demoraron en venderlo o fue... No, no tanto, ¿No? como un par de meses, pero no fue tanto, no fue Ya, tanto tiempo, sí. Fue justo en un momento también como de mucho pic de esta como industria o de esta como, de esta como demanda de este tipo de servicio. Entonces eso también ayudó a que hubiera como harto interés. De hecho, las personas que fueron eran personas como, no sé, pues era un gerente de una empresa súper grande y quería tener como distintos tipos de negocio. No era como cualquier persona que quería como partir, sino que era como gente ya igual más experimentada. claro. Perfecto. Entonces después estudiaron este MBA y ahí empezaron a ver qué hacer, como hacia dónde ir, como qué nuevo camino tomar. Sí, yo cuando hice el MBA como que en algún momento decidí que quería trabajar en una empresa grande, como para aprender un poco lo que es la formalidad de trabajar en una empresa, pero me di cuenta que era muy difícil porque como tenía esta primera carrera que era kinesiología, como que en Chile en general es, como que tienes que ser un ingeniero comercial, ingeniero civil e industrial como para darte más oportunidades, como que es difícil en el fondo de repente como hacer un cambio drástico de carrera. Obviamente pasa, hay gente que lo logra, pero no es tan fácil, en el fondo no es tan común. Así que empecé a ver que eso a lo mejor no se iba a dar de tan buena manera y ahí yo conocí a la Carito, que es la socia con la que tenemos Primet. Nosotros en Primet somos dos mujeres. Nos conocimos por esas cosas de la vida, nada que ver, como que las dos estábamos como en paradas totalmente distintas, pero como que algo andábamos buscando en el fondo. Ella es bióloga marina y estaba haciendo su magíster de ciencias, entonces como que ella tenía la opción de pasar a hacer un doctorado o decidir cómo hacer otra cosa. Y yo estaba terminando este MBA y entonces tenía que decidir o me empleaba o en el fondo como que volvía a emprender. Y ahí nos conocimos, ella me contó en el fondo de esta idea y ahí parte y nace Sprimet el año 2014. Perfecto. La idea que te contó, en qué consistía? La idea que ella me contó primero, ella había trabajado su tesis de investigación en el magíster sobre los metales pesados y la contaminación que provocan los metales pesados y el efecto dañino en el cuerpo de las personas. Entonces ella como que tenía toda una teoría de crear unas micropartículas que estuvieran en distintos productos que son de uso cotidiano, como, no sé, champú, jabón, cosas de ese estilo, y que protegieran la piel de las personas en estas micropartículas. Y eso no existía en Chile. Y eso no existía acá. Sí. ¿Ella lo había visto en alguna otra parte? Es que se sabía que habían tres vías donde tú tenías contacto con los metales y te podías como que podía en el fondo ingerirlos, que es la vía respiratoria, que habían altas soluciones. Por otro lado, la vía alimenticia y está la de la piel, que era como donde no habían como soluciones creadas. De hecho, nosotros logramos patentar esas micropartículas porque no había nada creado como con ese objetivo y con los compuestos que nosotros logramos formar. Entonces nace con este proyecto que ella venía investigando. Ella entendía que esto era una muy buena solución, sobre todo para el mundo como minero, zonas donde están como altamente concentrados los metales, y decidimos postular a un fondo de Corfo para poder como darle
el empaquetamiento de esta tecnología. ¿A qué te refieres con el empaquetamiento de la tecnología? Estaba en el fondo la tecnología que sabíamos que era efectiva, pero ya había que crearla a un producto. Y ese proceso de empaquetamiento era el que nos financió el Fondo de Corfo. O sea, ella con lo que había descubierto ya había hecho como pruebas y había comprobado que esto funcionaba. Exacto. Perfecto. Sí, pero ahora tenía que ser un producto que se comercializara. Claro, como industrializarlo, por así decirlo. Sí. Y para eso había que hacerlo a través de un fondo de Corfo. Es que era caro igual. Ya. ¿De cuánto estamos Er- hablando? Más o menos un proyecto de más de 200 millones. De 200 millones. Sí, porque nosotros nos ganamos un fondo de Corfo de 140 y uno también tiene que poner un coaporte. Teníamos que formar un laboratorio, patentarlo, toda la parte de packaging, en el Patentar fondo, como la la solución, la tecnología, sí, tecnología. sí. O sea, tuvieron que crear un laboratorio. Tuvimos que implementar todo un laboratorio desde cero, eh, hacer esto ya a nivel más industrial, en el fondo, como dices tú, crear todo el concepto, el packaging del producto, y en eso más o menos estuvimos como 2 años aproximadamente. 2 años como desde cuando se juntaron ustedes hasta que ya pudieron lanzar como un producto comercial. Exacto, sí. Porque la idea no era solamente como crear estas micropartículas, sino que estas micropartículas estuvieran en estos productos que son de uso cotidiano. Entonces había que hacer todas las pruebas para que interactuaran bien, mantuvieran su efectividad. Y nosotros también en el proyecto Corfo nos habíamos comprometido a desarrollar estos productos finales, independiente si después lo comercializábamos como producto final o comercializábamos solo la tecnología o la patente, independiente de eso, el compromiso también era crear en el fondo estos productos, que eran 5 productos en ese momento. Y en ese proceso estuvimos 2 años. Perfecto. ¿Y cómo fue el momento en el cual ustedes dos se conocieron y tuvieron esta primera conversación? Nos conocimos como te digo, como nada que ver con relación con trabajo, sino que por amigos en común, en un carrete, y ahí obviamente nos empezamos a ser un poco más amigas o más conocidas, en el fondo tampoco éramos amigas. Y después de juntaban un par de veces, ya como que me contó esta idea, a mí me pareció atractiva, bueno, mi hermano justo se había ido a ir a Antofagasta, entonces empecé a conocer esta realidad también del tema de los metales, y ahí dijimos, bueno, hagámoslo juntas, que siempre nosotros contamos esto porque en general uno se asocia con alguien que o conoce muy bien, o es familiar, o con alguien que tú tienes una extrema confianza, porque obviamente pueden pasar muchas cosas que pueden ser riesgosas, pero la verdad es que acá fue ni lo uno ni lo otro, o sea, no éramos amigas, no éramos familiares, no nos conocíamos tanto, nada, pero algo hizo que nos juntáramos, que confiáramos la una en la otra y como que así partimos y llevamos, imagínate, 10 años ya juntas. Obviamente uno puede tener ciertas discusiones de repente por puntos de vista, pero en general yo creo que ha sido un éxito en el fondo el poder estar juntas porque no es tan fácil tener una sociedad, un negocio y hacerlo con alguien que tú no conozcas, igual es un tremendo riesgo y como que hemos ido sorteado súper bien como todas las etapas. Sí, no es para nada sencillo. O sea, como dices tú, generalmente lo que se recomienda es asociarse con alguien que conoce, aunque eso también tiene otro tipo de riesgo. Sí. Em, entonces, lo que quiero entender, cuando ella te contó esta idea por primera vez, ¿te lo contó como diciendo, mira, estoy buscando a alguien para asociarme, alguien que me ayude a desarrollar este proyecto, o simplemente te contó como lo que quería hacer, como su plan? O sea, me contó su plan, pero ella también como que le faltaba esta otra parte más comercial, porque ella tiene toda la parte como científica, de investigación, pero le faltaba esta otra área más comercial y ahí Siempre como te que lo dijo, te calzamos. dijo, me falta como una parte comercial. Sí, sí, y siempre también lo conversamos que en el fondo es súper bueno tener dos miradas distintas dentro de Claro. una empresa, porque eso ayuda a lograr como puntos en común o tener visiones diferentes. ¿Y cómo fue? ¿Tú le dijiste como, oye, sabes que me gustaría hacer esto contigo? ¿O ella te dijo, oye, ¿por qué no te animas tú a hacer esto y lo No, hacemos juntas? ¿Te sí, acuerdas cómo fue? no me acuerdo así tan específico como quién dio el primer, el primer paso, pero como que en algún momento yo creo que lo planteamos, fue como, sí, me tinca ya, bueno, hagámoslo, como hagámoslo juntas y veamos qué resulta. Como te digo, tampoco, no sé si nos preguntan, ¿tú te imaginaste ser lo que es hoy día o estar hoy día 10 años después? No sé si como que me lo plantea tan a largo plazo, como que ya era una muy buena oportunidad de hacer algo entretenido, algo súper distinto. Yo venía, imagínate, un negocio mucho más como tradicional, entonces como que igual me llamaba la atención y ella también, porque
pasar de investigar solamente a desarrollar un producto igual es distinto. Entonces como que tenía desafíos que yo creo que nos motivaban mucho a las dos. Y ahí, por ejemplo, crearon inmediatamente una sociedad. Sí, Fue de las primeras cosas que hicieron. sí. De hecho, eso fue lo primero. Y siempre tratamos de hacer las cosas como bien, como ordenadas en el fondo. Entonces creamos una sociedad, nos equivocamos, ¿Por qué? porque, no sé, como que había que crear como la sociedad y como el apellido tenía que hacer relación con el rubro, que no lo hicimos, entonces como que no pudimos abrir la cuenta en el banco, no nos podían llegar los fondos de Corfo, era como, como que ahí bien trabado, típico los primeros errores iniciales, pero así nos va aprendiendo. Entonces, esa vez que ya tuvieron esta conversación de hagámoslo juntos, ¿qué fue, o sea, cómo dieron los siguientes pasos? ¿Se empezaron a juntar, por ejemplo, todos los días, en la casa de una o en la casa de otra, como para ir armando este plan? Sí, bueno, ahí teníamos que postular al fondo de Corfo Esa inicialmente. fue de las primeras cosas. Sí. Entonces empezamos a trabajar en formular este proyecto, que imagínate igual es todo nuevo, un lenguaje que es completamente distinto, una forma que es diferente. Entonces empezamos a aprender de cómo se formulaba un proyecto, como todos los pasos que te piden o todas las como antecedentes adicionales que igual te piden. Claro. Y en eso estuvimos yo creo que como 6 meses hasta que ya lo obtuvimos, lo ganamos en el fondo, nos adjudicamos. Y ahí fue ya empezar a implementar este laboratorio para ya ponernos como a trabajar en el laboratorio in situ. ¿Cómo se dividieron los roles en ese momento? Es que estaban súper marcados desde el principio, porque ella era del mundo científico y yo era como más el área comercial, administrativo, en una etapa inicial donde no había como en el fondo tanto enfoque a la venta. Entonces, como que igual estaba súper marcado desde el inicio, creo yo. Ya. Y eso igual es bueno porque también te ayuda como a ordenarte y a trazar como funciones más específicas para cada uno. Y esos 2 años que tú me comentaste que fue para llegar a tener un producto comercial, fue un proceso largo? ¿Cómo lo viste tú? Sí, o sea, claro, puede ser largo, pero igual las cosas como más tecnológicas o que requieren este nivel de como preparación, creo que igual está bien, ¿ya? Para el nivel de negocio que estábamos haciendo, creo que está bien. Eh, Habían hitos que íbamos cumpliendo, entonces con eso no se hacía tan largo tampoco, no era como que partíamos del día cero y el día dos teníamos algo, sino que habían ciertos hitos que íbamos cumpliendo entre medio, entonces eso ayudaba también a sentir que uno estaba más cerca de este proceso final, pero sí, hay un momento en que ya tú quieres salir como a contar a todos lo que estás haciendo, a mostrar este producto y lograr venderlo y claro, todavía faltan etapas que tienes que ir cumpliendo. Entonces, al finalizar esos 2 años, ¿en qué etapa se encontraba la empresa? Sin ventas todavía, en una etapa de que ya teníamos un producto creado, con una patente en el fondo que ya estaba corriendo, un Ya proceso de tenían la... patentamiento, no lo teníamos obtenida, pero el proceso ya estaba, se había iniciado, teníamos una marca registrada y ya Ahí ya se llamaba Freemet. sí, ahí se llama Afrim. Y ahí lo que teníamos que hacer en el fondo es salir a buscar este mercado y definir un poco el modelo de negocio, porque inicialmente queríamos vender las micropartículas, después quisimos vender los productos finales, nos dimos cuenta, bueno, que la patente era muy difícil porque este era un camino muy largo, entonces dijimos ya vamos con el producto y nos enfocamos primero como en la minería para poder venderlo y ahí la verdad es que estuvimos dando como vueltas mucho rato porque no encontrábamos como la forma de poder ir a mostrar el producto. O sea, habíamos ido a Exponor, que es la feria como más importante minera, habíamos tenido contacto con ciertos como personas importantes de distintas mineras, pero no encontrábamos como la forma correcta de poder entrar. Y algunos nos decían, oye, esto es súper bueno, otros nos decían, no, esto como que no me tinca, como que del fondo esto significa como que las mineras van a tener que asumir que esto es un riesgo para las personas, entonces como que había mucha controversia con respecto como a si realmente como que iba a ser una buena solución o no. Por ejemplo, con respecto a las mineras, ¿cómo iba a ser el producto? La idea era vender en el fondo un jabón que tuviera estas micropartículas o detergentes porque ellos por obligación tienen que lavar la ropa de los trabajadores o en los campamentos mineros se ocupan este tipo de productos. Claro. Entonces, pero también ahí están como las empresas que son las contratistas que hacen ese trabajo, no necesariamente son cosas que compra la minera en sí, entonces era como bien complejo y como que lo intentamos harto rato, pero la verdad es que vimos que como que no avanzaba mucho y ahí como que decidimos darle una vuelta en el fondo al producto.
bueno, nosotros cuando creamos en el fondo el producto, cuando creamos en el fondo los productos, algo que siempre como que dijimos fue como, ya, vamos a hacer este producto que tiene estas micropartículas que evitan que entren los metales pesados por la piel, entonces tiene un beneficio, pero no puede tener otras cosas que vayan generando daño, como por ejemplo, no sé, no puede tener ingredientes que estén cuestionados. Tiene que ser biodegradable, idealmente con ingredientes que sean hipoalergénicos. Entonces como que fuimos trazando ciertas características del producto que si bien no eran como obligación para lo que estábamos haciendo, a nosotros no hacían mucho sentido. Y de hecho en etapas iniciales como que harta gente decía, pero ¿para qué? Como que, ¿para qué le agregan más cosas en el fondo? Como vayan con esta sola característica. Y nosotros como que quisimos seguir como en esa línea. Entonces cuando dijimos, bueno, tenemos esto, que son detergentes o productos como de limpieza, jabones, todos los productos que teníamos, que son todos biodegradables, que son hipoalergénicos, no testeaban animales, como hartas características positivas, que además son súper eficientes como para lavar y todo, y no hay ninguna marca acá en Chile que esté haciendo eso en consumo ya más masivo, bueno, hagámoslo nosotras y en el fondo démosle un giro a la etiqueta, a lo que comunicamos para poder como lograr en el fondo acaparar ese espacio nosotras. Y ahí ya como que nos empezamos a enfocar más en un cliente final y dejamos un poquitito de lado como la parte más minera, más como industria. ¿Y cuál era el plan de comercialización que tenían bajo este nuevo escenario? ¿Querían hacer un e-commerce, tener una tienda física, vender a los supermercados? Sí. Ya, en una etapa inicial empezamos a vender como por internet, me acuerdo, pero sin tener una página web todavía. Ya como por redes sociales, empezamos a hacer como comunicación, ciertas cosas, y ahí empezamos a vender los productos a la gente que... Perdón. Y antes de eso, me acuerdo que el primer mes que nosotros partimos, fuimos a una feria, que era una feria de Corfo, que era una feria como por el Día de la Mujer, algo así, y ahí nos entrevistaron de Canal 13. Entonces, paralelamente, por esa entrevista se dio la oportunidad de empezar a entrar a distintas tiendas. Entonces entramos como algunas tiendas en Antofagasta, otras tiendas en el sur, y ahí también como que pusimos una patita muy chiquitita en el fondo en este consumo más de cliente final, porque obviamente las tiendas iban a comprar clientes finales, y la marca se empezó a dar a conocer también un poco en ese mundo, ¿ya? O sea, esta feria fue como las primeras ventas que ustedes hicieron fue en esta feria. Sí, sí, O sea, ustedes tuvieron que sacar los productos para llegar a esta feria. sí, Ya. sí, los productos finales. ¿Qué productos eran? Detergente, lavalosa, limpiadores, limpiador multiuso, un jabón. Ya. Esos eran todos los productos que tenían. Esos eran los 4 iniciales, sí. Y era como una variante por cada uno. Sí, una variante por cada uno. Ya. Y me acuerdo que ese primer mes vendimos 1 millón, que fue como fácil, así rápido, y como que dijimos, wow, o sea, si este primer mes que solo hicimos esta pequeña aparición, vendimos esto, o sea, además que esto fue además a principio de año, entonces, además que a final de año vamos a estar vendiendo, no sé, 10, 20 veces más, sí, pero muy fácil porque obviamente vamos a trabajar para eso, entonces se va a dar. Y claro, obvio, eso no pasa, tú te empiezas a dar cuenta que los meses siguientes en el fondo no ocurre, y claro, y ahí nos enfocamos entonces en seguir vendiendo las tiendas, pero no era tan fácil. Y ahí dijimos, bueno, vamos al cliente final y empezamos a vender casi como por redes sociales inicialmente. La marca se empezó a conocer un poquitito más y juntábamos todos los pedidos de un día y los íbamos a repartir en un solo día. Todos los pedidos de la semana y los repartíamos en un solo día por acá, por las comunas de Santiago. Íbamos a todas partes, sí, las dos juntas, armábamos nuestros pedidos, nos subíamos a mi auto y los repartíamos. Y eso estuvimos todo ese primer año. Ya y ahí nos dimos cuenta que a la gente le gustaba el producto, que cuando lo compraba lo empezaba a usar y le parecía atractivo, que nos recomendaba, que como que eran súper cariñosos, como que súper agradecidos en el fondo de lo que estábamos haciendo. Y dijimos, bueno, esto puede seguir creciendo más. Y ahí dijimos, ya, tengamos un e-commerce. Como no había marca de limpieza en el fondo que vendiera por e-commerce en ese momento, también era como algo innovador venderte de esa manera. Casi todo se hacía en supermercado. Obviamente, entrar a un supermercado en esa etapa era imposible. Así que dijimos, ya hagamos nuestro propio e-commerce y ahí partimos con nuestro e-commerce. Y con respecto a la producción, ¿cómo lo hacían en este comienzo al menos? Primero empezamos a trabajar con una fábrica que era más chiquitita y esa fábrica, al ser chiquitita en el fondo, como que lograba como producciones súper irregulares.
como, no sé, un día era un color más clarito, otro día más oscuro, más concentrado, menos concentrado, porque en el fondo no era una planta tan tecnologizada. Así que dijimos, eso nos pasaron como 2 meses, como los 2 primeros meses. Esto es lo que se llama maquila, ¿cierto? Maquila, sí, que en el fondo nosotros le entregábamos todo, le entregábamos la fórmula, le entregábamos todos los productos y él solamente como que fabricaba y nos entregaba ya empaquetado. Ellos se dedican como a productos, por así decirlo, como químicos Sí, o sí, productos de limpieza químico. a eso se dedican. Sí. Y por ejemplo, llegar a una fábrica así les costó mucho. Claro, esta chiquitita no, porque era como un emprendedor, como que no nos costó llegar, pero nos dimos cuenta el segundo mes que ya era inviable en el fondo trabajar con alguien así y teníamos que ya profesionalizarnos más y pasar a una fábrica más grande. Y ahí sí que nos costó porque obviamente por los volúmenes que nosotros hacíamos era imposible como poder acceder a esta fábrica hasta que encontramos una que nos dijo que sí. Ya, ¿cómo los convencieron? Yo creo que son esas cosas que pasan, nomás como fuimos, nos presentamos, le contamos un poco de nuestra idea, ellos también tienen como un perfil bien sustentable como en su vida personal, entonces como que le hizo sentido, pero esa cosa de guata, o sea, como de, porque no había ningún plan preparado, no había nada que nosotros pudiéramos decir, oye, mira, tenemos un contrato cerrado con esto, vamos a vender esto, era, estamos partiendo, queremos probar y como, y ellos como que nos dijeron, ya, bueno, vamos, probemos, las apoyamos. Y de verdad que todavía seguimos trabajando con ellos y agradecemos mucho esa oportunidad también, porque eso también nos permitió a nosotras poder pensar en poder seguir creciendo. Claro. Y lo que yo siempre he pensado cuando uno piensa en encontrar una fábrica que haga la maquila es que, claro, tú le tienes que entregar tu fórmula. ¿No te daba miedo entregar tu fórmula así nomás? Sí, siempre es algo que también nos dicen en el fondo, como el tema del resguardo, pero bueno, ahí uno firma acuerdos, acuerdos de confidencialidad, cosas de ese estilo, que también no te queda otra opción en el fondo, porque es eso o montar tu propia fábrica, pero es igual es súper caro y te desenfoca de la parte que tú quieres, que es comercializar, entonces como que es la alternativa que hay. Entonces tienes que como resguardarte con las cosas legales que pueden existir y confiar. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Tuvieron que buscar un abogado que les ayudara a redactar Un estos contrato, acuerdos? sí, un contrato de confidencialidad. Ya, perfecto. Entonces, partieron con esta primera fábrica, después se cambiaron a esta otra fábrica al poco tiempo, digamos. Sí, un par de meses. Y durante todo ese primer año, entonces, ustedes vendían principalmente a través de las redes sociales. Vendíamos a través de redes sociales y al final de año decidimos como abrir esta página web. Ahí el e-commerce no es lo que es hoy día tampoco, estaba recién, no, ni siquiera yo creo que estaba recién partiendo. Existían algunos e-commerce, pero no es el auge que tiene hoy día. Entonces, tampoco había tanto conocimiento de las plataformas. Entramos con una primero, después nos dimos cuenta que era súper compleja en el fondo operarla y después ya ¿Cuál nos... era esa? WooCommerce. WooCommerce. Sí. Y de ahí nos cambiamos a Shopify y eso también nos abrió un mundo porque obviamente te permite editar mucho más fácil los productos, cambiar información. Entonces ahí como que nos apalancamos mucho también en toda la como el marketing que funciona a través de la plataforma, empezamos a aprender más de no sé, los anuncios de Facebook, de email marketing, de todas las cosas como de retención que uno puede hacer. De verdad que como que ahí entramos todo el mundo de e-commerce que nos abrió la puerta de poder seguir creciendo a volúmenes mucho más grandes en el fondo de lo que veníamos haciendo antes. ¿Todo ese primer año vendían aproximadamente un millón al mes o había meses que era más bajo o más alto? El primer año, sí, yo creo que, o sea, hay meses que ni siquiera vendíamos 1 millón al mes, o sea, yo creo que ese primer año cerramos con, no sé, si lo llevamos mensual, varios meses menos de 1 millón. ¿Y eso les generaba frustración de alguna manera? ¿O creían que iban por el buen camino? Creíamos que íbamos por el buen camino, Que era cosa de tiempo. que era cosa de tiempo, que era cosa de que la marca se diera a conocer más, que le metiéramos un poco más a marketing, no invertíamos nada en ese momento, porque no teníamos recursos tampoco, entonces sabíamos que era un tema de como poder meterle un poco más de recursos, que la marca se diera a conocer más, que la probara más personas, que la recomendaran también y que tuviéramos nosotros obviamente una escala para, o sea, como un volumen un poco más grande también para poder seguir creciendo.
En ese momento éramos dos solamente las que trabajábamos y teníamos una persona que nos ayudaba. Entonces también era un equipo súper chiquitito y estábamos como bien para el desafío de ese momento. Hoy día obviamente yo creo que si volviera atrás o si volviéramos atrás en el fondo lo haríamos más rápido. Uno ya entiende que tiene que como que meterle más para poder acelerar más rápido, pero en ese momento, bueno, era lo que podíamos hacer. Un trabajo de harto esfuerzo, a lo mejor no tan inteligente en algunas decisiones, pero sí muy como de mucho esfuerzo y de siempre estar buscando como distintas oportunidades donde poder que nos dieran a conocer o generar una alianza, o siempre como que buscando mucho ahí cómo poder seguir creciendo. Claro, porque vendiendo 1 millón no les da para pagarse un No, sueldo, no, o sea, el primer porque año eso de es la hecho, venta, después sí. están todos los costos, o No, el sea, primer año, o sea, cero pensar como en sueldo en el fondo. Y yo creo que incluso desde el segundo año tampoco. Creo que más desde el tercer año ya pudimos como pensar ya en tener una empresa un poquito más como armada o más seria. Pero el segundo año también, o sea, contratamos a alguien para que nos ayudara, para poder tener más capacidad de poder generar pedidos, pero todavía vendíamos muy poquito. entonces esos primeros 2 años de funcionamiento, digamos, como generando ventas, pero que no eran suficientes como para vivir de eso, ¿cómo subsistían? Esa es como la pregunta del millón. Bueno, ahí no teníamos hijos, ninguna de las dos. Em, Y nada, como, bueno, hacíamos algunas otras cositas también, pero muy poco como para tener un sueldo más base, con la ayuda de mi marido, ella también con su marido. Nada, porque ahí teníamos menos gastos también, o sea, como que era una vida mucho más sencilla, de repente más liviana de lo que es hoy día, con más responsabilidades, con hijos y cosas así. Yo creo que eso también nos permitió el poder hacerlo y el poder darle este espacio para que Freemet se desarrollara. A lo mejor si Claro. hubiéramos estado en otra realidad no hubiera pasado eso. Dijiste que igual hacían como otras cositas chicas, como qué cosas, por ejemplo. La Carito hacía clases, yo también hacía algunas clases de emprendimiento, cosas de ese Ah, sí, estilo. clases de Sí, emprendimiento sí. en la universidad. Sí, una vez en la universidad y también en el dúo que hacía. Ya, qué Y ella bueno. también, no me acuerdo bien en qué parte, pero también hacía clases como de su área, sí, del área como de ciencia en el Ya, fondo. perfecto. Entonces esto lo hacían cada una como en sus tiempos libres, digamos, Tener una para base en el complementar. fondo, Claro. claro. Sí. Es la única manera al final, Es cuando la uno está única, partiendo. sí, sí. Y sí, bueno, excepto que tengas ya, no sé, o que hayas tomado una decisión y juntaste un patrimonio importante antes y que es en el fondo el que estás dispuesto como a ocupar en tu negocio siguiente, pero si no es muy, muy difícil. O sea, tirarse a la piscina así como sin nada, es como, es muy fácil que te quedes corto y que en el fondo tengas que cortar el proyecto antes de ver los resultados. Claro. Tienes que tener como un cierto seguro, un cierto colchón para poder hacerlo. Por eso al emprender hay que tener una mirada a largo plazo, porque o sea, depende obviamente de cada negocio. Hay negocios que quizás puedan empezar a rentabilizarse mucho antes, pero en la gran mayoría de los casos, para que un negocio empiece a generar buenos ingresos, toma tiempo, toma varios años. O sea, hay que tener esa mirada a largo plazo, paciencia, perseverancia, un poco también como ser porfiado. 100%, yo creo que hay que ser porfiado, hay que tener ciertos resguardos para que no te quedes como corto de oxígeno en el fondo y que no tengas que como cortarlo antes. De hecho, ahí como una vez leí un estudio que decía que las mujeres, como que los negocios de mujeres tienden a sobrevivir más en el tiempo por lo mismo, porque como que se pueden dar un poco más ese espacio de a lo mejor como bajar un poco el nivel de sueldo o no tener por un cierto tiempo que los hombres. Los hombres necesitan más rápido de alguna forma generar como estos ingresos. No se pueden dar tanto esa oportunidad. Entonces, como que los negocios de las mujeres tienden a esta valla que es larga en el fondo de este proceso, como sortearlo mejor en el tiempo que el hombre. Y igual me hace sentido, o sea, como que, y aparte que somos más pacientes, creo yo también, como que no tenemos como no queremos lograr resultados tan grandes tan rápido, sino que como que somos capaces de ir viendo pequeños resultados, pequeños logros y como que ya, vamos por otro ahora. Entonces como que tendemos como a ser más pacientes también. Oye, y en la universidad, por ejemplo, cuando dabas clases de emprendimiento, ¿de qué cosas te gustaba hablar? ¿Cómo crear la empresa? ¿Cómo partir un emprendimiento? ¿En las tareas del emprendedor? ¿Había como algún área en particular que te gustaba más? Me gusta como que la gente como que diseñe un poco el negocio, como lo quiere hacer.
entendiendo que este modelo va a ir cambiando en el tiempo, pero que como que uno piense bien como quién podría ser tu posible cliente, no tanto desde la teoría, sino que como imaginártelo como este modelo de cómo qué voy a crear, a quién se lo voy a vender, cómo voy a vendérselo, las formas que hay como de ingreso, quiénes van a ser mis proveedores que son estratégicos, como que te diseñes tu negocio, como tu modelo de negocio, este canvas en el fondo. Creo que eso es como bien atractivo y alguien que está partiendo desde cero, que quiere aprender a emprender, es como la base en el fondo, como estoy hablando de que son ramos de emprendimiento para alumnos que tampoco su objetivo a lo mejor es emprender, sino que es como que lo tengan en la mira por si el día de mañana como que les toca la oportunidad de poder hacerlo. Claro, claro, perfecto. Entonces, Andrea, después, cuando ustedes empezaron con el e-commerce, ¿vieron un aumento en las ventas que haya sido considerable comparado con ese primer año de ventas? Sí, ahí nosotros empezamos a invertir un poquitito más también en publicidad pagada, digital, obviamente, y ahí empezamos a ver como ya un crecimiento más sostenido en el tiempo. Y eso nos permitió que la marca se diera a conocer más también, poder entrar a supermercados, por ejemplo, nos empezaron a llamar de distintos supermercados, empezamos a entrar ahí. Y con eso ya pudimos como sentir que ya estábamos haciendo algo más profesional, en el fondo, como que ya realmente como que había más frutos de todo lo que habíamos cosechado antes, o sea, lo que habíamos sembrado antes, en el fondo. ¿Y todo esto de la publicidad pagada o de crear el Shopify, todo eso, lo hicieron ustedes mismas o tuvieron que contratar alguna agencia que les ayudara con esos temas? Ahí conocimos a Oscar de Gringlas, Un bien grande, Oscar. conocido, sí. Y él nos ayudó con la parte de Shopify, también nos abrió como un mundo de cómo pensar distinto, de cómo en el fondo, bueno, Oscar es un personaje, así que de verdad que uno aprende mucho de él. Y también trabajamos con Tomás Girardi, que es de Turbo Market, también él nos ayudó mucho Muy en bueno, etapas Tomás. iniciales, sí. Sí. Y con él también vimos un crecimiento súper importante en la forma de hacer esta publicidad y de cómo ir creciendo, cómo ir escalándola en el fondo. De hecho, ahora estamos trabajando de nuevo con Tomás. Ah, muy bien, Sí, felicitaciones. En muy buenas manos ahí, tanto con Tomás como con Oscar, sí. grandes del marketing chileno. Sí, ellos, bueno, muy generosos también, ¿ah? Como que yo creo que hoy día creería que es un poco más fácil partir un negocio en términos de los conocimientos que existen disponibles. A lo mejor hay más competencia en muchas cosas, pero creo que hay mucha información dando vuelta que es muy valiosa. Claro. Y que te ahorra harto tiempo en el fondo de aprenderla por otro lado o de experimentarla para poder aprenderla. ¿Recuerdas quizás el primer punto de inflexión que tuvo tu negocio? ¿Cuándo fue? Yo creo que cuando nos llamaron como la primera vez de un supermercado ¿Eso para cuándo poder fue? estar. Eso fue el 2018. No, el 2017. ¿Qué supermercado? Jumbo, Jumbo. sí. Esto fue ya teniendo el e-commerce. Esto ya fue teniendo el e-commerce. La marca era un poquitito más conocida. ¿Este fue el segundo año de ventas? No, esto fue nosotros empezamos a vender el 2016. Ah, sí, por el segundo año, tienes razón, es que no se va perdiendo ya los tiempos. Sí, pero el segundo año, pero a final de año. O Ya. sea, em, y sí, en el fondo nos sentíamos como bien, o sea, imagínate que te llamen, como que en el fondo te digan, oye, queremos que tu marca esté acá, es igual, es súper positivo. Obviamente esa llamada fue porque también nosotras nos presentamos antes, mandábamos como los catálogos y todo, pero no era el momento hasta que ellos ya como que decidieron que sí, y entramos al supermercado al principio del 2018. ¿Y eso implicó un aumento en las ventas considerable? No tanto. No fue, a veces uno cree que por entrar al supermercado, de hecho me acuerdo que mucha gente decía, no, pero es que estás preparada para entrar al supermercado porque te van a comprar volumen gigante. No es tan así, o sea, el supermercado te compra en la medida en que la gente le compra a él, entonces no es que funcione, Por arte de magia. no. Y también nosotros hemos aprendido que en nuestra categoría la marca es súper importante y hacer como que la marca se conozca más y todo también es un proceso lento, no es tan rápido. Así que nada, ya entramos ahí. Y yo creo que el segundo momento de inflexión importante fue el 2019, que hicimos una ronda en Brota, y después el 2020 parte la pandemia. Y como nosotros teníamos todo montado el e-commerce súper bien, teníamos el despacho y todo, para nosotros la pandemia fue como un,
un momento como súper bueno en el fondo en términos como del negocio y nos permitió multiplicar el crecimiento por 3 el primer año y fue así como demasiado exponencial en el fondo pasar de un tamaño empresa a 3 veces más. Y ahí como que fue como, ya, tenemos que ordenar esto porque como que fue muy sorpresivo en el fondo, no estábamos preparadas para ese crecimiento. Y con respecto a ese levantamiento en Brota, ¿en qué consistía? ¿Qué era lo que buscaban? Buscábamos capital para poder seguir creciendo, ¿Cuánto era? eh, 120 millones más o menos, Ya. 150 por ahí. Y nada, teníamos una proyección a 5 años donde, no sé, el segundo año cumplimos más de lo que habíamos proyectado para los siguientes 5 años. Entonces, como te digo, fue muy rápido eso que se generó. Obviamente también el efecto pandemia ahí de tener que limpiar más, tener que higienizar más, que tú necesitabas que las cosas te llegaran a tu casa, obviamente ayudó mucho. Supimos aprovechar esa oportunidad nosotros, eh, pero fue así como que también nos descolocó un poco porque fue rápido, o sea, no fue así como, como estábamos acostumbrados a un ritmo un poquitito más como ordenado, más lento, sino que acá fue como, wow, así tenemos que cambiar una bodega, empezar a trabajar con otra fábrica también, no sé, como crear más productos, o sea, como que fue muy, muy rápido todo. Empezar el equipo, contratar más personas, como distintos cargos, entonces como que ahí también nos costó volver a tomar como el ritmo de, bueno, este es el tamaño ahora y hay que tomar este tipo de decisiones. Entonces, a partir de ese momento ya pudieron pagarse sueldos, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, un poquitito antes ya nos pagábamos nosotros un sueldo. Y ahí empieza como a ver como otra etapa donde como que tienes un desafío mayor, que tienes que seguir como manteniendo este crecimiento, lo cual igual es difícil. Y ya no solamente tienes que mirar la venta, sino que tienes que mirar otros factores que pueden hacer que tu empresa como que siga adelante o no siga adelante. Entonces, de verdad que fue como cambiar un poco también la mirada de lo que nosotros estábamos acostumbradas a ver y como eh, enfocarnos en otras cosas, como no sé, pues como no solamente importaba cuánto vendías, sino que cuánto ganabas, cosa que antes nosotros no mirábamos mucho, porque como que siempre quedaba plata, porque había menos gente contratada, como que todo el volumen era más pequeño, en el fondo teníamos gastos mucho más chicos, entonces hoy día había que como que cambiar toda esa mirada también. Claro. Y ahí hubo alguien que las ayudara, digamos, como a adoptar esta nueva mirada. Sí, ahí cuando nosotros hicimos la ronda en Brota, tuvimos que, como, no por obligación, pero como que una de las cosas que tú te comprometes es formar un directorio. Y ese directorio ha sido de gran ayuda porque no ha cambiado en el fondo nuestra forma de ver y tiene esta visión mucho más como estratégica. Entonces ellos eh, han estado con nosotros desde ese momento y claro, van marcando una cierta pauta, una cierta tendencia, una cierta como puntos que uno no puede dejar de como mirar, eh, que a veces uno no los mira tanto cuando está en el día a día. En el caso de Brota, ahí tuvieron que dar obviamente un porcentaje a la empresa. ¿Qué porcentaje era? Dimos un 15, 15%. sí. Eso es como más o menos estándar en estos procesos. Yo creo que sí, como era nuestra primera vez, siempre dicen que no es bueno dar más de un 20% la primera vez porque si no te empieza a quedar muy corto para si quieres hacer rondas de nuevo en el fondo, como que, bueno, ahí también depende un poco del objetivo que tú tengas, pero si quieres mantener el control tienes que tener un cierto porcentaje para arriba y no puedes ceder más de tanto, entonces depende como cuál es tu plan que tengas a futuro también de tu empresa, pero sí, o sea, ojalá mientras lo menos posible para que vayas dando espacio para posibles nuevas rondas Claro, o perfecto. posibles nuevos inversionistas que quieran entrar. ¿Y eso lo han hecho? ¿Han tenido nuevas rondas posteriormente? En algún momento quisimos, pero después no se concretó y ahora como que lo tenemos ahí como en stand-by por Ya. ahora. Por ahora no es necesario, digamos. No es necesario, o sea, siempre sería bueno de repente como que pudiera entrar alguien. Siempre hemos estado como en esa como inquietud, eh, pero a lo mejor buscamos algo un poquitito más estratégico que solamente como un tema de capital. Claro. Como ojalá alguien que nos ayudara como a crecer más, eh, pero desde un punto de vista más estratégico que como solamente un aporte de capital y ríndeme cada 3 meses y cómo vamos, sino que como que estuviera un poco más metido, que aportara con algo que fuera realmente relacionado con el posible crecimiento. Hoy día, ¿cuánto están vendiendo en Freemet? Casi 2.000 millones, Casi 2.000 millones anuales. sí.
¿Y eso ha sido más o menos parejo en los últimos años? Sí, ¿Sí? sí. Por lo menos en los últimos 3 años, sí. En los últimos 3 años. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Eh, Somos un equipo entre 18 y 20 personas. 18 y 20 personas. Sí, donde una parte es operativa, bueno, como te contaba, no tenemos fábrica nosotros todavía, seguimos maquilando. Tenemos nuestro como centro de distribución, donde llegan todos los productos finales y de ahí nosotros procesamos los distintos canales, los pedidos y salen con una empresa obviamente externa también de despacho. Entonces nosotros estamos como al medio de la operación, Ya, con perfecto. equipo propio, con bodega, o sea, con infraestructura propia. ¿Y el plan de ustedes sería tener como una fábrica propia en algún momento? Yo creo que por ahora no. Lo hemos conversado, lo hemos analizado y la verdad es que como que sentimos que el capital inicial es muy alto y que como que el foco que nos quitaría también es mucho. Entonces como que creemos que no tiene tanto sentido en el fondo por ahora. Claro, mejor enfocarse en lo que mejor saben hacer ustedes, que es como el desarrollo de producto, ¿no? Sí, es mejor seguir desarrollando productos que puedan ser como exitosos y al mismo tiempo comercializarlos. Sí, lo que estamos viendo es como el poder llegar a lo mejor a otros mercados. México nos interesa, por ejemplo, de hecho, algo estamos haciendo ya ahí. Así que como que le tenemos mucho más puesta como la energía en eso que en pensar como en una fábrica que si bien obviamente no mejoraría los costos, creemos que hoy día no va como por ahí nuestra como decisión es más importante. Claro. ¿Qué dirías tú que ha sido como lo más difícil en todo este proceso como emprendedora? Yo creo que todo, o sea, no es por ser así como, pero yo creo que emprender en general es difícil, o sea, es muy lindo, es bacán, como que te llena de orgullo, un montón de cosas, pero también siento que es difícil y cada etapa tiene su dificultad en el fondo. La etapa inicial, la etapa intermedia, cuando estás creciendo, cuando estás estancado, cuando el mercado a lo mejor no está tan bien, o sea, todas las etapas y todo momento tiene su desafío y ahí está como tu capacidad de cómo sortear ese desafío, cómo te vas adaptando a eso, cómo vas flexibilizando ciertas cosas, cómo vas tomando buenas decisiones. Y ahí está como un poco lo que es como lo que va a marcar que te vaya bien o que te vaya mal. En el fondo acá en Emprender no hay receta, o sea, tú puedes leerte 100 libros y te van a dar consejos, pero nunca vas a poder repetir una receta y te va a salir igual una primera vez que una segunda vez. Incluso si yo hiciera Freemet, a lo mejor, aunque hiciera lo mismo que hice en un momento, el resultado no sería el mismo. O si yo estoy en una etapa de Freemet hoy día y tengo a 10 personas que le cuento esta etapa y le pido un consejo, lo más probable es que tenga distintos consejos y ninguno va a ser mejor que el otro, sino que va a depender de cómo va evolucionando en el fondo y cómo lo vas aplicando para ver cuál va a ser mejor. Entonces, creo que ahí está la gracia de poder emprender y ahí está el desafío que uno tiene como emprendedor de, bueno, a cada desafío, cada tarea, cada forma de resolverlo y vamos avanzando en el fondo. Pero creo que todo es difícil, o sea, a veces uno puede creer que etapas más avanzadas son más fáciles porque ya tienen una cierta venta, ¿no? Pero es que los problemas son otros, la etapa inicial es que no tienes venta, pero claro, eres más flexible, eres más chico, entonces tienes más posibilidad de moverte, entonces cada etapa tiene su desafío. ¿Y qué consejo te gustaría darle hoy día a los emprendedores? Sí, yo creo que como para poder emprender en el fondo uno tiene que tener como una capacidad de ser flexible un poco, saber escuchar a mucha gente, porque tú escuchas de todo, o sea, todos, más que todos te quieran pedir consejos, a veces pasa que todos te quieren dar consejos, ¿cachai? Como que siempre llega, o sea, siempre todos te quieren como dar su opinión, ¿por qué no hace esto, por qué no hace esto otro? Y yo creo que ahí uno tiene que también aprender a, lo tomo, esto lo tomo de acá, esto tomo un poquitito de allá, y como tú armar tu propio como plan, ya, y ahí es importante, bueno, que uno confíe también en lo que uno cree y en lo que uno piensa y en lo que uno siente, y que te vayas perfeccionando, aprendiendo para también tomar esas buenas decisiones. En el fondo, esto yo creo que es un proceso de aprendizaje constantemente y de todo tipo de aprendizaje, desde habilidades blandas hasta aprendizajes como muy duros, o sea, como conocimiento duro así en sí. Eso yo creo que es súper importante, como que si hoy día uno no estudia, no aprende, si tiene un negocio e-commerce, aprender de redes sociales, de marketing, eso es clave, creo yo. O sea, como que no tercerizar todo tampoco, porque eso nunca es bueno. Hay cosas que son claves y que esas cosas claves uno tiene que dedicarle el tiempo y uno tiene que ojalá aprenderlas. Y ahí uno determinará qué cosas son clave en cada uno de los negocios, eso ya depende de cada uno. Y eso, tener como, si te asocias, tener
confianza en tus socios, trabajar juntos para poder avanzar. También creo que eso es importante, como no estar con cosas chicas porque eso no te lleva a ninguna parte, sino que como que tener esta mirada de cómo avanzo en el fondo, cómo me planteo este objetivo y cómo lo voy logrando y dejando de lado todas estas cosas chicas que te van como quitando fuerza en el camino, pero que en realidad lo que hacen eso es solo quitarte la fuerza y como tienes que ir soltándolas para poder seguir como hacia tu objetivo, en el fondo, tenerlo como súper claro. Creo que otra cosa importante cuando uno va emprendiendo es tener hitos pequeños de a poco que los vayas cumpliendo para también lograr esa satisfacción y seguir avanzando. Eso.